Buenísimas noches, señores. Bienvenido a Infórmate en un domingo más, aquí listos para informarles. Fin de semana largo que ya está por concluir y espero que lo hayan disfrutado muy bien. Hoy me tocó en esta ocasión acompañarles solita, pero aquí estamos al pie del cañón para que ustedes se acuesten informados y amanezcan el lunes productivo. Mañana así bien para que salgan a las calles a sus trabajos. Vamos de inmediato a ver el contenido de esta semana. Que la comunidad internacional no debe ni puede abandonar al pueblo haitiano. Es que la campana durante la campaña electoral en los Estados Unidos era totalmente distinto. Ese centro, que no fueron centros, fue un centro que mostró una presencia de contagio. Es el derecho de defensa. No estamos pidiendo nada que no sea lo procesalmente hablando. Es que la inocencia es un estado jurídico, un derecho fundamental que está en la Constitución. A pesar de haber invertido en todos estos elementos que son esenciales para una educación de calidad, pues no se ha logrado traducir. Iniciamos el resumen informativo de esta semana con el presidente Luis Abinader, quien habló en la 76ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y, entre otros temas que trató, pidió a la comunidad internacional girar su mirada hacia Haití, ya que la solución a las frecuentes crisis haitianas deben ser abordados por todos los países. Israel Figueroa nos habla de las reacciones de la clase política sobre el discurso del presidente a continuación. De ahí la necesidad de que esta comunidad de naciones... Luis Abinader no es el primer presidente que llama la atención a la comunidad internacional sobre la creciente inestabilidad haitiana. Sus tres anteriores predecesores también lo hicieron y en el mismo escenario en los últimos 20 años. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Por lo que cabe la pregunta, ¿por qué deberían acatar este nuevo llamado? ¿Hay algún cambio en la sempiterna crisis haitiana que esta vez la haga novedosa? Algunos que dan seguimiento al tema consideran que esta vez hay nuevos elementos a tomar en consideración. De que esta comunidad de naciones asuma con urgencia y de una vez y por todas la crisis haitiana como una de altísima prioridad y de permanente seguimiento. Para este gremialista, el contexto es especialmente diferente y ya la crisis humanitaria que provoca la inestabilidad haitiana se ha replicado en otros países de la región, no solo en su vecino más cercano, la República Dominicana. La autodeterminación de los estados, siempre los estados aquí ha habido deportación, se ha deportado haitiano cuando venía aquí Dominicana, cuando los dominicanos se van a Puerto Rico. Entonces se ve a una hipocresía, hay un doble cara. Lo primero es que la campana durante la campaña electoral en los Estados Unidos era totalmente distinto. El mismo presidente Biden había prometido anular, revocar la orden ejecutiva 42 que hoy se está utilizando para justificar la repatriación de los compatriotas haitianos. La crisis institucional haitiana, pese a no ser nueva, se ha agravado luego del asesinato de su presidente, Jovenel Moïse, en julio pasado. La investigación del gobierno haitiano tuvo que ser auxiliada con la del FBI. Y quiero decirlo hoy, de la manera más sincera y fuera del lenguaje diplomático. Ante la división actual que existe entre el liderazgo haitiano y la peligrosa presencia de bandas criminales que controlan una buena parte de su territorio, los haitianos por sí solos no podrán pacificar su país y mucho menos garantizar las condiciones para establecer un mínimo de orden. La situación humanitaria sigue empeorando, especialmente luego del terremoto del pasado mes de agosto, acompañado, poco tiempo después, de la tormenta Grace. Este ambiente ha motivado que los más golpeados por este panorama busquen la manera de salir del territorio haitiano. Esta semana, en unas imágenes que dieron la vuelta al mundo, muchos fueron tratados de manera vejatoria,
por la Policía Fronteriza de los Estados Unidos, provocándole una terrible crisis de imagen al gobierno del presidente Joe Biden, quien en la campaña se promovió como la antítesis de las políticas de Donald Trump. La propia Casa Blanca tildó de terribles las imágenes. Por años, cada día, nuestro país ha encarado prácticamente solo estas consecuencias. Nuestra clase política, siempre con distintas posturas sobre estos temas, respaldó la posición del presidente Abinader y su representación en el Congreso Nacional calificaron de positivo sus pronunciamientos. Yo respeto cuando un líder de esa naturaleza hace un pronunciamiento, yo lo respeto. Pero es lo que cuida porque se ha titulado de que es el guardián de la Constitución. Realmente dicen que la Constitución del día es la Constitución de él. Las grandes naciones se han dedicado a hacer discursos a favor de Haití, pero en la práctica usted no ha visto en qué es que lo apoya. Entonces se trata de, como ha dicho el presidente, de que no se deje la solución de Haití solo a la República Dominicana, que no busquemos una solución dominicana al tema haitiano, sino que haya una participación integral, global, y que aporte quien más tiene. No apoyamos la posición del presidente. La República Dominicana no puede ni tiene cómo cargar con la problemática de Haití. Esa es una posición país y nosotros la vamos a apoyar siempre. El llamado sirvió también para poner en el tapete la realidad de la frontera dominico-haitiana y la necesidad de que ésta sea resguardada para evitar que indocumentados vengan al país. Lo que aquí necesitamos son controles, tampoco es el muro obligatoriamente. ¿Cuál es el control? ¿Por qué siguen entrando los nacionales haitianos por la frontera pagando peaje a los militares que designa el Poder Ejecutivo? ¿Por qué se le está dando visa a haitianos que vengan a la República Dominicana sin un mínimo de control? Es decir, una gente va con 50, 60 pasaportes en un bulto y busca visa para todo. La solicitud de visa en Haití en el consulado dominicano es sin la presencia del haitiano. Debe ser una persona que vaya, que deje sus huellas, pero que venga con un objetivo. ¿La visa es de paseo o es de trabajo? Lo que se ha propuesto es desarrollar la zona fronteriza, tanto en el lado haitiano como en el nuestro, crear un muro de inversiones, crear empresas que pueda crear empleo, tanto para ellos como para nosotros, igual que solucionar también el tema de la salud, hospitales allá para fortalecer y sobre todo que los haitianos no tengan por esa necesidad de que cruzar la frontera. Ya estamos sobregirados de haitianos en el territorio nacional, indocumentados, y la República Dominicana todavía tiene un déficit social y económico para sus nacionales. En la ONU, el presidente Abinader también pidió una mayor inversión a la comunidad internacional para restaurar los recursos naturales afectados por el calentamiento global y resaltó el éxito del Programa Nacional de Vacunación. Bueno, la verdad es que no es la primera vez que ante este escenario de la Organización General de las Naciones Unidas, los diferentes presidentes dominicanos han hecho el mismo reclamo a la comunidad internacional de que presten atención a Haití. Recordemos desde el 2011-2010, cuando ocurrió aquel terremoto devastador, el reciente proceso que también vivió Haití, la muerte de un presidente, o sea, son tantas cosas que van agravando cada vez más la situación de ese país y que, a diferencia de años anteriores donde por lo menos se veía un reclamo, un debate entre los diferentes organismos internacionales de poner su mirada, hacer el intento de mirar hacia Haití, ahora como que todo el mundo se ha hecho de la vista gorda, ahora que su situación aún es peor. Y República Dominicana, como comparte la isla, pues casi siempre lleva la peor parte de que se le carga una mayor responsabilidad, algo que realmente no estamos en condiciones de cumplir con eso, no lo estamos porque también somos un país en vía de desarrollo con muchísimas necesidades y que de por sí ya pagamos una cuota muy alta porque es grande la cantidad de haitianos que se encuentran en territorio dominicano, que son ilegales, y sabemos del gran presupuesto, sobre todo en el área de la salud, que se van destinados a esa parte, que no lo cubre en muchas ocasiones a un dominicano. Entonces,
No es la primera vez que se hace reclamo. Creo que ya sí ahora debe hacerse más fuerte porque todo el mundo como que se ha olvidado de Haití, ahora que más se necesita. En otra información, esta semana también se iniciaron las clases presenciales ya a nivel público en todo el país, que representa un gran reto para las autoridades sanitarias de que esto no signifique un retroceso en los avances de inmunización contra el COVID-19. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, aclaró que el caso detectado de COVID en dos centros educativos no guarda relación con el inicio del año escolar. Vamos a ver primero lo que dice el ministro de Educación. Se evalúa a la persona que muestra ese síntoma, se le aplica una prueba y se determina la magnitud del caso y hay una gradación de decisiones que se toman en función de la situación. Ese centro, que no fueron centros, fue un centro que mostró una presencia de contagio. Inmediatamente se activó el dispositivo de bioseguridad, comenzaron evaluando a los profesores, ninguno de los cuales tenía coronavirus. Obviamente, como ustedes entenderán, las clases abrieron el lunes, lo que significa que un hecho de un contagio aparecido el martes no tiene ninguna relación, no guarda ninguna relación con la apertura del año escolar. En el protocolo anunciado por el Ministerio de Educación se establece que en el aula los estudiantes deben estar colocados a una distancia de 1.5 metros entre cada uno. Asimismo, que es necesario garantizar la ventilación natural en las aulas, así como trabajar en espacios abiertos siempre que el clima lo permita. Si bien era necesario retornar de cierta forma a la presencialidad, porque la verdad es que la calidad de educación también depende mucho de esa parte, de la socialización, de trabajar en el aula, no es menos cierto que estábamos entrando ante un reto, como se dijo en principio. Controlar a los estudiantes que pasan ya desde 7:30 de la mañana en un aula, en la escuela, hasta 12:30, 1 y a veces hasta 1:32 de la tarde, no es tan fácil. Estamos hablando de aquellos ya adolescentes que pueden tener entendimiento de que no es suficiente tener una mascarilla, no la aguantamos los adultos, imagínese usted un niño, tener una mascarilla puesta todo el tiempo, pero sabemos que se descuida uno también, mayormente se van a descuidar los niños, porque no van a estar en constante higienización de las manos, o sea, relajan. Eso es inevitable, que haya esa socialización que se da en las aulas y ahí, bueno, el estudiante va a su casa y ese intercambio va al aula, tienen esa socialización. Eso es un proceso que en cierta forma es muy difícil de contener. Pero la verdad es que la presencialidad tenía que volverse nuevamente. Esperemos que han habido 2 centros a nivel privado que ya realmente confirmados casos de COVID y así podrán llegar otros porque eso es inevitable. Aquí el Colegio Médico ha planteado la necesidad, todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre esto, de que se debe iniciar la vacunación a los menores ya de 5 años en adelante. Vamos a ver qué pasa y seguir avanzando en el proceso de vacunación porque la verdad es que la educación presencial tiene que seguir. Cambiando de tema, ya que la Dirección General de Persecución del Ministerio Público recopila nuevas evidencias que vinculan a otras personas en la supuesta red de lavado de activos producto del narcotráfico desmantelada mediante la Operación Falcón. Abogados defensores de los implicados en el caso Falcón recusaron a la jueza Iris Borges. Vamos a ver. Nosotros queremos depositar todas las pruebas que pudieran edificar al tribunal a los fines de bajarle la gravedad del hecho, de la película que ha hecho el Ministerio Público. Porque entendemos que se le ha otorgado ya el plazo necesario para que se conozcan estas medidas de coerción, mas sin embargo entendemos que son tácticas dilatorias
propias de la criminalidad organizada para que esta audiencia se extienda y no se conozca este proceso. Jenny Berenice expuso que la defensa se ha mantenido en todo momento evitando el proceso judicial mediante la petición en principio de 2 solicitudes de aplazamiento y ahora recurriendo a la recusación. Bueno, aquí todos sabemos los procesos que llevan los abogados, sobre todo de los defensores, de los acusados, para ralentizar un poquito el proceso, sobre todo cuando estamos hablando de temas tan delicados como es el lavado de activos, narcotráfico, y donde, bueno, hay incluso pedido de extradición para algunos que ya han accedido dentro de este mismo proceso a que sean extraditados y próximamente también pueden llegar otros pedidos de extradición aquí. Y sabemos que para que un imputado pueda ser extraditado tiene que agotar un proceso en los tribunales dominicanos donde se le descargue de todo para que pueda entonces ser llevado a Estados Unidos o donde sea su petición y allí poder ser procesado. Y en este mismo orden de la justicia, el juicio de fondo seguido a los 6 implicados en el caso de los sobornos de Odebrecht llegará a su etapa final mañana lunes con las declaraciones finales de los 6 implicados en el caso de corrupción. Los jueces del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, Giselle Méndez, Tania Yunes y Giselle Naranjo, permitieron a la defensa de cada imputado pronunciar su discurso final. Vamos a ver. Creo que Rondón le dio soborno a André Bautista, a Tommy Galán, a Roberto Rodríguez, ni a Víctor Díaz Rúa. Esa es la realidad y ustedes lo han vivido. Él se hacía una pregunta: ¿por qué ninguno de los 6 coimputados dicen que son inocentes? Es que la inocencia es un estado jurídico, un derecho fundamental que está en la Constitución, que está en los pactos, convenios, en el bloque de constitucionalidad. Y ningún imputado puede decir que lo declaren inocente porque ya es inocente, es un derecho natural de él. Hay una realidad palpable. El Ministerio Público, este expediente debió retirarlo porque es un expediente que no probó nada. Hay una realidad palpable. El Ministerio Público ya anunció que el expediente real es el que ellos van a hacer y nosotros estamos esperando que ellos hagan su expediente real porque este es un expediente irreal. El martes pasado concluyeron los representantes del Ministerio Público quienes hicieron una réplica al discurso de clausura expuesto por la defensa de los 6 imputados en el entramado de corrupción. El juicio de fondo inició el 5 de noviembre del 2020, casi llegando a un año de haberse iniciado este juicio de fondo. Vamos a ver qué pasa entonces mañana lunes y a partir de aquí a ver si cierra esta novela de Odebrecht. Señores, vámonos de inmediato al desenfoque de esta semana. ¿Quién o quiénes serán los desenfocados? Vamos a ver. Bueno, y el desenfocado de esta semana lo ganó de línea el diputado Darío Zapata. Yo creo que no tengo más nada que agregar. Véanlo ustedes mismos. Yo quiero proponer de manera formal que nosotros hagamos una estatua. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Que nosotros hagamos una estatua a la línea Ascensión, pero que sea ahí en esa entrada. Usted me apoya en eso, Una deuda con la sociedad más tarde. Pues usted lo puede publicar, una estatua a ese gran mega ministro. Al día siguiente. Lo primero es que fue de manera figurada, no literal. Varias bromas malas después. Quisimos reconocer una emoción. No, él no es un héroe, no hay que hacer estatua. Mañana sin falta. Y la emoción, dijimos una estatua, pero lo que quisimos decir un reconocimiento, un agradecimiento. Y la oposición quiere sacar material. Mucho más tarde. Olvidémonos de la palabra estatua y vamos a hablar de reconocer lo que se está haciendo. Señores, aquí la gente que se bebe una patillita para que controle esas emociones. Que controlen esas emociones, señor. Yo ni nada voy a decir. Ya es tanto lo que se ha dicho por las redes con esta reacción del diputado, del honorable Darío Zapata,
que no le voy a agregar más nada. Vámonos de inmediato a una pausa. Al regreso ya estaremos conversando en nuestra entrevista central sobre educación. Aquí hubo un plan de educación remota que tiene su mérito, que trabajó con los docentes, que